Prácticamente el mediodía, familia, y es el momento de presentarles. Tenemos una visita sumamente especial, para mí uno de los mejores actores que existe en este país, un estupendo amigo, y viene a hablarnos de un México que tal vez tú no conoces y que muchos de nosotros tampoco conocemos. Viene a hablarnos de la película Sonora, Juan Manuel Bernal. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Siempre que vengo me siento en casa. Qué gusto. Cuéntanos de Sonora, por favor, este filme que se estrena este próximo viernes. Viernes 6 en toda la República. ¿Qué les cuento? Pues es una película, es un road movie, es una película de 12 personajes atravesando el desierto de Altara, el Pinacate, en Sonora. Es una película que habla de un suceso muy importante en los años 30 en nuestro país, que muy poco sabemos. En las clases de historia, en la primaria o en la secundaria, creo que nunca, no recuerdo haber escuchado de esta expulsión de la comunidad china en el estado de Sonora, en donde básicamente cuando llegan los chinos a la tierra prometida, los traen de esclavos. Ellos, como siempre son una comunidad muy trabajadora, se levantan, empiezan a ser dueños de sus restaurantes, a ser dueños de los bancos en los años 30, a casarse con las mexicanas, y entonces viene un problema de racismo y de clasismo y dicen, México para los mexicanos y los chinos se van. Y entonces, oye, ¿provocado por quién? ¿Liderado porque en ese momento en nuestro país por quién? Por el gobernador ¿quién era Elías ese Trump? Ok. Ese Trump soy yo. ¿Eres tú? ¿Ese es tu personaje? Sí, crean un ejército que se llama el Ejército Verde, que es un ejército civil, es decir, los civiles deciden, van con el gobernador y le dicen, ¿sabes qué? Los chinos se tienen que ir porque se están adueñando de todo. Y entonces el gobernador les dice, ok, crea un ejército que es el Ejército Verde con una banda verde, puedes llegar a los lugares, a los locales de ellos y decirles, te vas ahorita o te mueres. Y entonces los expulsan con lo que traen, y tienen que cruzar, hay matanzas, hay cosas terribles que la verdad no nos imaginamos que nosotros hicimos a la comunidad china, y que tampoco se ha hablado nunca de un perdón. Y que hoy nos quejamos y criticamos como si nosotros nunca hubiéramos actuado de la misma manera. Exactamente. Así es. Y entonces la película es un road movie donde vemos una especie de metáfora de 12 personajes que se encuentran a lo largo del desierto. Todos tienen la intención de cruzar el desierto por un motivo. Entre esos, yo que tengo que expulso a los chinos de Sonora y voy a armar un ejército en el estado de Baja California para también expulsarlos de allí. Y entonces tienes que cruzar el desierto, y en ese momento la frontera con Estados Unidos, porque la única manera de cruzar el desierto era a través de Estados Unidos por las carreteras, porque no había una carretera en México. Y entonces en ese momento la frontera de Estados Unidos cierra con México, expulsa a los inmigrantes. Les estoy hablando de 1930, pero esto suena a que sucedió sí, hoy en día. Claro. Entonces tenemos que cruzar el desierto a través de una especie de peceras de la época, y en esa pecera de la época, que es un coche de 1929 hermosísimo, cruzan 12 personajes el desierto, y ahí les sucede de todo. Entonces lo que vamos a ver es una metáfora de un México de los años 30 muy parecido al del 2019, donde existe el racismo, el clasismo, la xenofobia. Y bueno, una maravillosa vista que es ver el desierto, que muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver, que tenemos estas maravillas en nuestro país. Filmamos en lugares que nunca había pisado el hombre, tuvimos la fortuna de filmarlo, y el espectador va a tener la fortuna de verlo a través de la fotografía de uno de los grandes fotógrafos mexicanos que tenemos, que es Sergei Saldívar Tanaka, y esta película dirigida por un gran director que es Alejandro Springal, con Joaquín Cosío, Dolores Heredia, Harold Torres, Giovanna Zacarías, Jason Tommy. Tenemos un reparto internacional, y una película muy, muy poderosa, que creo que nos servirá para identificarnos y para conocernos como mexicanos, para ver de dónde venimos y ver cómo podemos cambiar, porque esto no ha cambiado nada. Son 9 décadas que sucedió esto. Justo eso te quería preguntar, o sea, conociste, haciendo este personaje, haciendo esta película, muchos aspectos de nuestra historia que, como decías, estaban como a ciegas, ¿no? Abajo de la alfombra. Así es. ¿Y cómo te hace sentir hoy, ¿no? Conociendo la historia de nuestro país actualmente, reconociendo la historia de nuestro país en aquel momento, cómo a ti como actor, como ser humano, como mexicano, y teniendo ahorita esta voz, ¿qué te provocó? Pues evidentemente creo que es una película que te despierta la compasión, el tratar de ver al de al lado sin juzgarlo.
¿no? Que nosotros tendemos a hacer mucho eso. Creo que independientemente de eso, el cine también cumple la función del entretenimiento. Es una película que no deja que pestañees. Por las imágenes que ves y por la relación que se crea entre estos personajes que no se conocen y que están obligados a convivir porque van en un mismo coche. Y en esas circunstancias tan dramáticas, ¿estos 12 personajes se vuelven familia? Eso es lo interesante. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No quiere decir las cosas! El sentimiento de ustedes de que tuvieron que estar en el desierto, Exacto. en zonas que no llega el hombre aún, pero además el imaginarte lo que vivió la gente que lo cruzó realmente, qué pasó, ¿Sabes lo que qué? sufrieron, ¿no? Claro, Maripaz, porque nosotros vivíamos en Puerto Peñasco y de ahí nos trasladábamos todos los días al desierto. A veces había que hacer 3 o 4 horas de camino y en ese camino tú vas entrando al desierto y lo que más me marcó a mí fue ver las cruces que hay dentro del desierto, porque es imaginar, duele mucho imaginar, ver esa cruz e imaginar a la persona qué tuvo que hacer o qué decisión tuvo que tomar para querer cambiar su vida y tratar de cruzar el desierto, porque además el desierto tiene sus reglas, Claro. ¿no? Y entonces nosotros no fuimos, no nos excluimos de las reglas del desierto. Llegó un momento dado que después de 4 semanas de rodaje, el desierto nos dijo, no te pases, no es tu hábitat, Ya vete. y cuídate. Y pasamos muchísimas cosas en el desierto, pero no nada más como actores, sino como personajes. Entonces fue muy interesante porque era el viaje de los personajes, pero el viaje de los actores haciendo a los personajes. Como el ser humano que está viviendo esa Exacto. experiencia, claro. Y la presencia constante de la muerte a través de esas cruces, Ay, Dios mío. pensando en todos esos inmigrantes. Creo que esta película también sirve para voltear a ver al otro, porque somos muy... mi personaje en el principio de la película dice México para los mexicanos. El día que la estrenamos en Morelia, entró la caravana de inmigrantes y alguien dijo la misma frase 9 décadas después. Somos incapaces de voltear a ver al otro y de condolernos, de tratar de imaginar que el inmigrante no se mueve porque quiere, sino por una necesidad de vida. ¿Qué sucede para que se metan en esas circunstancias? ¿no? Tienes Finalmente, que que toman la decisión. tienes que desprenderte de tu familia, de tu Dejar vida, a de tu todo, vida, dejar tu vida, ¿no? Muchas veces dejan hijos, y para irse O a se los traen mejorar una al mejor hombro calidad. sin saber todas las situaciones por las cuales pueden atravesar. Este viernes, gran estreno. Viernes 6 de septiembre. Sí, importantísimo el primer fin de semana. Sonora está en todo el país. Esperemos que nos den el beneficio de la duda y que la vayan a ver. Claro, Estoy porque seguro que se van a sentir orgullosos del cine que estamos haciendo. Seguro que sí, con esta Sí. pasión con la que hablas y con este sentimiento, por supuesto que nos los contagias. ¿Sabes Ahí qué? estaremos. Sí, de verdad es muy impresionante. El desierto está abierto, hay una parte que está abierta para el público. Sería un gran viaje que lo hagan con su familia. Es espectacular, de las cosas más hermosas que tenemos en Y este lo país. vibras, porque hasta yo estoy sintiendo temblando. de veras Sí. cómo Es que las estás imágenes que vibrando, veíamos me ahí imagino eran lo que muy- viviste Vayamos, al vayamos hacerlo. este viernes, familia. Acuérdense que el primer fin de semana es el más importante en el cine, sobre todo en el cine mexicano, así que apoyemos. Gracias, Juan Manuel Bernal. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos. Creo que no los dejé hablar. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.